Es un gozo para mí estar con ustedes. Hacía tiempo que no venía. Como ustedes saben, estoy colaborando en el anexo en calle Nueva Provincia 60 y bueno, allí se está predicando el Evangelio y gracias al Señor vemos el crecimiento de la obra. El tema que nos han propuesto en este día y en este mes es que los hermanos que van a hablar van a estar contando sus experiencias, porque sería el tema predicando sobre nuestra profesión. Predicando sobre nuestra profesión, que en realidad es un tema relacionado al testimonio personal de cada uno. Y vamos a ver distintos hermanos que han predicado durante su vida a través de su profesión. En el caso mío y de Lidia, de mi familia, tal vez necesita alguna aclaración, porque yo no soy nativo de Bahía Blanca, como algunos de ustedes, o la mayoría. Pero, y también vinimos aquí con una idea que se llama, en la obra misionera, misioneros con sostén propio, o algunos le llaman hacedores de carpa, o de alguna otra manera. Pero el tema fue que nosotros, siendo jóvenes, especialmente yo, pero Lidia lo sabía antes de ponernos de novios, porque yo se lo había contado, que mi idea era salir a la obra misionera en el interior del país, en algún momento, no sabía cuándo, pero que íbamos a salir en la obra misionera con un sostén propio, no dependiendo de una iglesia o de fondos misioneros o algo por el estilo. Bueno, en el caso de esta iglesia tenemos dos misioneros, como ustedes saben, Mariana, que está aquí, y con la cual compartimos con FEMA, la Fundación Evangélica Misionera Argentina, el sostén. En un 50% lo hacemos aquí en la iglesia y otro 50% FEMA. FEMA agrupa alrededor de 100 familias misioneras en el país y las iglesias aportan a esos fondos y allí entonces se apoya a la obra misionera. En el caso nuestro, y ustedes van a ver ahora, no pasa. A ver ahora. Ah, lo que es la maravilla, ¿eh? Ya sé, el toque mágico faltaba. No sé qué está pasando. Bueno, les cuento. Ahí está. Yo trabajé en el año 55, me recibí en la escuela secundaria en Buenos Aires y en el año 55 comencé a trabajar en el Ministerio de Hacienda. El ministerio muy famoso, está frente a la Casa Rosada y todos estamos dependiendo muchas veces de lo que pase allí. Pero luego hice el servicio militar y estuve trabajando con un hermano, un grupo de hermanos, Abad de Hermanos, era una sociedad entre hermanos que estaba en Buenos Aires, y allí estuve 2 años y fue de allí donde yo sentí
y ya estábamos de novio con Lidia, que debía hacer una gira al interior porque un conjunto misionero evangelístico formado por Bonatti, Razziati, Spooner, Ivan Becker, Erickson y otro hermano, yo estaba siempre con ellos. Ellos habían hecho una gira patagónica y mostraban las grandes necesidades que había en la Patagonia. Bueno, les hago muy brevemente. Estuve en Ushuaia, en Río Grande, en Río Gallegos, en Comodoro Rivadavia, en Trelew y el Valle del Chubut, y aquí. Este fue el último lugar. Para mí fue toda una experiencia volar primeramente en un avión DC-6 de aquella época y después DC-3. Parecían que los llevaba al viento. De repente hacíamos brum en la Patagonia. Y de acuerdo a cómo soplaba el viento en la Patagonia, el avión llegaba 10 minutos adelantado o 20 minutos atrasado. Si tenía viento en contra, llegaba atrasado. Pero era así. Bueno, para mí fue toda una aventura. Imagínense, con 23 años, viajar por primera vez en avión y conocer todos los lugares. Bueno, aquí era el único lugar donde había una facultad de ciencias económicas y yo pensaba que podría continuar mis estudios en la carrera de contador público, que estaba en tercer año. Bueno, no se pudo. Bueno, fue difícil ubicarnos en cuanto a trabajo, porque era una época que había habido una profunda sequía en toda la zona. Venía el segundo año de sequía y no había muchas posibilidades. Bueno, pero finalmente entré a trabajar en una empresa, Eternit Argentina, en Vieites al 1500, en el mes de junio. Eso ya era en el año, como está allí, ustedes lo pueden leer, en el año 63 al 64, a junio. Luego fui funcionario de Philips en la parte de ventas y después estuve 10 años de gerente en la compañía Egan, que en ese momento se estaba instalando acá en el país. Comencé yo la sucursal, estuve 10 años y al final teníamos más de medio país. Éramos la sucursal más importante que tenía la compañía, porque atendíamos desde la mitad de la provincia de Buenos Aires hasta Ushuaia. Y bueno, fue para mí una gran experiencia. Después estuve 3 años trabajando con el hermano Pucio, que tenía la cadena de tiendas del Gran Chic, y finalmente decidí ponerme por mi cuenta en el comercio. Y en ese ramo de impermeabilizaciones, no les doy la dirección porque sería propaganda y después me van a retar, pero ustedes saben que está acá a la vuelta en O'Higgins al 300. Bueno, pero entonces allí era todo o nada, porque estaba solo, no tenía socio, no tenía nada, teníamos la familia, así que con los hijos, en parte con Adrián y después con los otros hijos, hemos continuado hace más de 40 y pico de años el negocio. Así que algo de experiencia para contarles en cuanto a testimonio de la mano de Dios sosteniendo, porque cuando comenzamos el negocio lo empezamos de cero y era una especie de aventura. Según mi esposa, creía que me había agarrado una chifladura, pero en fin, el Señor, sin tener un respaldo grande de capital, pudimos comenzar el negocio y el Señor ha provisto en todos los años de crisis. Hoy estamos en una crisis económica en nuestro país, pero les recuerdo que hemos pasado muchísimas. Yo compraba, les cuento, con una monedita de 2 centavos de cobre, 2 caramelos de media hora. Hoy se necesitan 6 pesos, pero para comprar uno. Pero a esos 6 pesos habría que agregarle 13 ceros para equiparar con lo que yo
podía comprar en mi infancia a los 6, 7 años. 13 ceros, ¿se imagina? Es una cantidad así grande y los caramelitos de media hora no entrarían aquí, en este lugar, que me tendrían que dar con ese montón de dinero. Lamentablemente, nuestro país siempre fue para abajo, en toda mi vida. Y es lamentable que haya pasado esto. Pero esto es porque vivimos una sociedad sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, como dice la Escritura. Ustedes, los que leen el devocional que enviamos, habrán leído en Nehemías capítulo 9, y allí se ve cómo el pueblo de Israel fue decayendo en la medida que tenía dirigentes que vivían de espaldas a Dios. Y lamentablemente esto ha pasado en nuestro querido país. Así que oremos por nuestras autoridades, oremos por el país, oremos porque Dios es fiel. Y yo doy testimonio en este sentido. Dios es fiel. Si el pueblo volviera a Dios, Dios es fiel y dará a esta tierra el pan que necesitamos. Pero estamos hablando de ejercer una profesión de acuerdo a la palabra de Dios. En Filipenses dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y mis hermanos, este debe ser algo en lo cual nosotros debemos reflexionar. Porque ahora en nuestro propio país están pasando estas cosas. Comercialmente yo les puedo contar muchas experiencias de cómo el Señor fue proveyendo en momentos de crisis profunda que hemos vivido, tal vez más profundas que esta. Y realmente comíamos con lo que la gente decía: Señor, ¿no me podría vender 3 o 4 metros de membrana? Y bueno, eso era la forma en que Dios nos iba sosteniendo. No había trabajo, no había posibilidades, no había otros ingresos. Dependíamos literalmente de la mano del Señor, como dependemos siempre en nuestra vida. Pero en los momentos de mayor necesidad era cuando veíamos cómo la mano del Señor proveía de acuerdo a las necesidades. Inclusive había momentos tan difíciles. En una oportunidad teníamos para hacer 3 obras importantes. Eran 3 edificios en propiedad horizontal que habían comprado la membrana más cara. Entonces, yo no había recibido ninguna seña de parte de ellos, ni nada, y había pedido la mercadería para esas 3 obras que estaban confirmadas. En esa semana pasó un desastre, pero un desastre económico. Creo que fue cuando el dólar pasó de 1 a 4. Y entonces, claro, los 3 edificios, hablé con los consorcios, no se puede hacer, chao, se acabó el negocio. Pero yo ya había recibido la mercadería y había que pagarla. ¿Y qué me quedaba por hacer? Entonces llamé a la fábrica con los dueños y le digo: che, mirá, realmente no te la puedo pagar, te la devuelvo. La devuelvo, me hago cargo del flete, el flete va por mi cuenta y perdía ese importe. Y ellos, en base a la amistad y al testimonio que habíamos tenido, me dicen: no, José, no. Quédatela y la pagás cuando quieras, cuando puedas y al precio que te la facturamos. Me habían facturado antes de la devaluación. Y bueno, eso nos ayuda a pensar en la mano y el sostén de Dios.
porque el testimonio es de acuerdo a los recuerdos que uno tiene y a lo que uno ha vivido. Yo les voy a contar algunos testimonios de mi niñez, porque el negocio tiene que estar basado en la honestidad. Pero también hay gente que se enriquece, lamentablemente, sin usar la honestidad. El primer recuerdo es el lechero que vivía al lado de mi casa. Era la época en que la leche se repartía en carros. Y un día me acuerdo, el gran escándalo. El barrio estaba alterado. Habían venido los inspectores de agio y especulación y encontraron arriba del carro del lechero, donde él repartía la leche, que uno de los tachos de 20 litros tenía agua. Entonces él, al distribuir la leche, la rebajaba bien porque era un poco más digestiva. Y el gran escándalo, porque le clausuraron la venta, le tiraron toda la leche al piso, a la calle. Era todo un circo que se armaba. Mi mamá, hija de árabes, hacía el laben. El laben es el yogur de nosotros. Laben es en árabe. Y entonces le decía al lechero, que no era este de al lado, era el tío, porque nosotros habíamos vivido en el mismo barrio y ya nos mudamos y él mismo venía con el carro lechero. Y entonces le decía, don Francisco, la semana que viene voy a hacer laben. Esa semana cambiaba el gusto de la leche, porque con el agua y la leche no se podía hacer. Entonces la leche que recibíamos hacía una nata gruesa arriba, era distinta. Esas son las picardías, la hipocresía, el querer sacar en el negocio con deshonestidad. El otro recuerdo era el mercero árabe. El mercero árabe llegaba a mi casa. Mi mamá nos hacía toda la ropa, como se hacía antes en la Singer, y entonces el mercero era un ejemplo para mí de orden, porque él tenía uno de esos carros con 3 ruedas, 2 al costado y la otra atrás, y una caja de 1 metro por 1 metro tal vez, y 1 metro de alto. Entonces él arriba ponía las sábanas y todo lo que era ropa grande o tela grande, y entonces tenía él una lona, la ponía ahí en el suelo y sacaba todo esto y abría, y al abrir era una caja de Pandora, porque había cajas chiquitas, cajas grandes, cajas de todos los colores, lleno. Entonces mi mamá le pedía botones y el hombre sacaba. Bueno, para mí era todo un espectáculo. Pero también cuando compraba tela, mi mamá, ¿cómo medía el mercero? 3 metros de tela de sábana. Entonces el mercero hacía así, agarraba, y si ustedes se fijan y lo hacen en su casa, prueben de hacer así, de acá hasta acá, con un piolic, lo miden, tiene 1 metro. Esa es la proporción humana, de acá hasta acá, de la punta de la nariz, 1 metro. ¿Y dónde estaba el detalle que mi mamá tenía que mirar? Que cuando estiraba así, el mercero cuando venía no hiciera así y sacara para el otro lado, porque le robaba 5 o 10 centímetros en cada medida. Esa era otra de las picardías. Pero también la picardía después venía, y eso yo me quedaba mirando. Sumaba todo el mercero y decía 25, no, sería mucho, 15. Y mi mamá decía, no, era mucho, 10.
y ahí se ponían los dos a discutir, el mercero se agarraba la cabeza, mi mamá ofrecía 10, después 11, y al final quedaban en 12. Los dos chochos contentos habían hecho un negocio a lo árabe. Pero si usted va a Tierra Santa y le toca luchar con los árabes y los judíos, haga lo mismo, porque seguro que el precio está inflado. Hasta el día de hoy, árabes y judíos hacen lo mismo. Bueno, vamos más adelante, porque eso está hablando de la honestidad. Y eso es lo que tenemos que estar midiendo hoy, la honestidad en el comercio. El carnicero tenía una balanza redonda, colgaba así el plato, y la balanza esa daba el peso exacto. Pero ¿cuál era la picardía del carnicero? Tiraba la carne así fuerte y la balanza se iba hasta allá arriba. Entonces después, cuando venía para abajo, él ponía la mano disimuladamente y con el pulgar frenaba el plato que no subiera y estaba marcando de más. 200, 300 gramos, por ahí se iban. La palabra de Dios nos habla que como creyentes, por ejemplo, el azúcar. Yo conocí una persona mucho tiempo después que había ganado mucho capital vendiendo azúcar. ¿Y por qué los otros, ese azúcar se vendía más? Porque él la vendía más barata. Hasta que un día llegó una inspección a un negocio, a ver cuánto pesa el azúcar. Pesaba 900 gramos. Y él vendía por mayor. Entonces, cada paquetito le sacaba 100 gramos y era una deshonestidad. Bueno, esas son las pequeñas trampas del negocio y se nos va la hora. En Proverbios dice que pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. La sinceridad en la vida. En la Biblia encontramos la enseñanza sobre la sinceridad. Dice en Filipenses, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Y mis hermanos, Dios está viendo nuestra sinceridad. Ahora, es interesante ver que esta palabra, sincero, aparece en Filipenses 1:10, en 2 Pedro, 7 veces aparece en la Biblia y está traducida de distintas maneras. ¿De dónde viene esta palabra? Es interesante porque eso nos da a nosotros la importancia de tener una vida santa en todos los aspectos de nuestra vida. Y no hacer como el lechero, como el panadero o como el mercero que yo les conté. Todo nace en el negocio de la alfarería. Es interesante ver a un alfarero trabajar en el barro. Yo no sé si ustedes lo habrán visto. Yo he visto en el norte de nuestro país, también lo vi una vez acá en una exposición. Trabajar el barro requiere una gran habilidad para darle forma en el torno que se maneja con el pie. Hoy hay tornos eléctricos, pero de cualquier manera es todo un trabajo manual. Y en la Biblia habla mucho de la alfarería. Ustedes recuerdan el pasaje en el Antiguo Testamento cuando él fue el profeta a la casa del alfarero y vio cómo le daba forma. Bueno, en un sentido, la palabra de Dios nos dice que Dios nos va haciendo a la manera y con el propósito para que nosotros podamos servir de acuerdo a su voluntad. Pero la palabra sincero, de la cual estamos hablando, viene de este negocio. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, ustedes saben, vivían como en el norte de nuestro país en el día de hoy,
se usan mucho estos jarrones de barro, estas tinajas. Ustedes recuerdan cuando el Señor multiplicó y cambió el agua en vino, lo hizo en tinajas de este tipo. Ahora, los negocios y las viviendas de aquella época no eran como las de ahora, que tenemos vidrios, que tenemos lugares con iluminación, eran todos más o menos oscuros. No había luz eléctrica, no había ventanas grandes porque no tenían vidrio, entonces todo era más o menos en la penumbra. ¿Qué había que hacer? La palabra sincero viene de la palabra heile y de krinein, que significa juzgar. Juzgar a la luz del sol. Esto es lo que significa sincero. ¿Pero por qué? Porque los jarrones se podían rajar al secarse. Entonces, en las rajaduras, el comerciante deshonesto le ponía cera de abejas con el color de la tierrita y no se veía. Entonces, ¿qué había que hacer? Sacar el jarrón y mirarlo a la luz del sol. Hacían entrar la luz por la boca, lo enfocaban al sol ahí y lo entraban a mirar. Y donde se veía un hilito de luz, por más chiquito que fuera, la cera no lo tapaba. Entonces, la Escritura nos llama a nosotros a ser sinceros. Que nuestra vida se pueda juzgar a la luz del sol de la justicia de Dios. A que seamos sin rajadura tapada. Eso es ser sincero. Y en todos los aspectos de nuestra vida, seamos profesores, mecánicos, lecheros, panaderos, lo que fuere, debemos ser sinceros. Que nuestra vida, como estos jarrones que están ahí, puedan ser juzgados a la luz del sol. Y el sol nuestro es el Señor. Él es la luz. Y en Él no hay tinieblas. Y no hay rajaduras, no hay fisuras. Y nosotros debemos ser igual. Igual que estos jarrones, sinceros. Que el Señor nos ayude para comprender estas distintas expresiones que la palabra de Dios nos da. En Romanos 2:8, la palabra sincero está relacionada con contenciones. En 1 Corintios, hermanos en falta. En Gálatas, en hermanos que crean contiendas. Y en Filipenses está relacionado con los hipócritas. Así ha sido traducida esta palabra en distintos versículos, son 7 en el Nuevo Testamento, en que aparece esta palabra, sinceros. Que el Señor nos ayude a nosotros para vivir vidas de este tipo. En Lamentaciones dice, los hijos de Sión son preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de mano del alfarero. Y nuestro alfarero es el Señor. Él es el que moldea, que da forma. Ustedes vieron, hay jarrones grandes, jarrones chicos, jarrones de distinto tamaño, de distintas formas, para distintos usos. Así hace el Señor con nuestras vidas. Nos toma y nos moldea como jarrones preciosos o como obras de arte, para distintos usos. Y cada uno en la obra del Señor y en nuestra vida
personal. Tenemos que dar testimonio de ser sinceros, no importa cuál fuere nuestra profesión. Allí el Señor nos puso, allí el Señor nos quiere usar, como un jarrón de barro, cocido, sin falla, sincera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y esto es lo que quiere hacer el Señor en nosotros. Las cosas viejas terminaron. El mundo tiene su manera y su forma de actuar. Nosotros no debemos imitar al mundo. Nosotros hemos sido sacados del mundo y puestos por Dios. Y nuestro tiempo se terminó. Que el Señor nos ayude para poder así ser fieles al Señor. Que aprendamos la lección de la picardía que ejercían aquellos hombres que falsificaban con cera la obra de sus manos. Que el Señor nos ayude para que mi vida sea sincera delante del Señor.